Y luego de la información internacional, nosotros retomamos el tema anterior, que tenía que ver con esta decisión del Gobierno Nacional, comunicado por el ministro de Economía, Sergio Massa, de recompra de deuda externa. En un principio, en esta primera instancia, se habla de los primeros 1.000 millones de dólares y vamos a charlar a continuación respecto de cuál será o cuál fue, por lo menos en este primer día, luego del anuncio, el impacto sobre los mercados y cómo va a repercutir concretamente en el dólar. Todo este análisis lo vamos a hacer con Ricardo Couchot. Él es operador bursátil desde Leiva Hermanos. Tiene la gentileza de explicarnos un poco más de qué se trata toda esta situación. Ricardo, muy buenas tardes para vos. Buenas tardes, Paola. Bueno, en principio, ¿podés comentarnos un poco para entender qué se trata de que cuando se habla concretamente de recompra de deuda y cuál es el objetivo que tiene el gobierno con esta decisión? Bueno, en este caso puntual, el Estado Nacional anunció que se iba a comenzar con un programa de recompra de deuda del mismo Estado, ¿sí?, por un monto de hasta 1.000 millones de dólares. El impacto de esta medida a priori en los mercados fue positivo, fue bien recibido por los mercados, puntualmente por el mercado de bonos, ¿sí? En la práctica esto implica un ahorro para el Estado Nacional, ¿sí? Hay que tener en cuenta que los títulos de deuda del Estado Nacional argentino cotizan a precios de default, ¿sí? Cotizan redondeando entre 30 y 35 centavos de dólar cada título, ¿sí? Es decir, que el Estado va a estar pagando con esta recompra 30 o 35 centavos por cada dólar que debe. Ese es el ahorro, ¿sí? Es un ahorro importante. Por supuesto que esos vencimientos son de 2024 hasta 2030. El ministro anunció que iban a ser los títulos de corto plazo, ¿sí?, que son justamente lo que vencen en 2029 y 2030. Entonces, el trasfondo económico de esta operatoria es un ahorro para el Estado Nacional, ya que compra, ¿sí?, barato algo que vence en algunos años, ¿sí? Bien. Ahora, según tu análisis, esto fue bien recibido por parte de los mercados. Ahora bien, ¿qué es lo que sucedió con el dólar luego del anuncio de Sergio Massa? Sí, hubo una reacción un poco cambiante, ¿sí? En un primer momento fue muy bien recibida por la generalidad del mercado. Los bonos subieron mucho, ¿sí? Llegaron a estar 10% arriba en un solo día, el día de ayer, después de conocerse la medida. Sí. Después, con el correr de la rueda, cerraron en positivo, pero no con subas tan fuertes, sí subas importantes entre el 3 y el 5%, lo cual es mucho, ¿sí? Y por otro lado, las acciones argentinas tuvieron una caída muy fuerte, ¿sí? Por el lado de los dólares, el dólar MEP y el contado con liquidación, que son los dólares financieros, el día de ayer tuvieron una baja bastante importante, ¿sí? Y el día de hoy están recuperando un poquito de precio. El MEP sigue bajando un poco, el contado con liqui empezó a subir un poco de precio, ¿sí? ¿Y por qué se dio esta fluctuación? Bueno, son cuestiones de mercado. En realidad, más allá del anuncio y que el anuncio en sí es positivo, el mercado está evaluando algunas cosas. ¿Cuáles son esas cosas? Bueno, primero, que pagar 1.000 dólares ahora implica que las reservas disponibles para otros fines quedan reducidas, ¿sí? Las reservas son un monto finito, determinado en un momento cierto. Y por supuesto que el mercado lo que espera son medidas para incrementar esas reservas, y esta medida va en el sentido contrario. Entendemos que el objetivo es muy bueno, pero el Banco Central no está holgado de reservas y puede ser un punto importante que vio el mercado, ¿sí? También hay que ver, esta fue la reacción inicial, hay que ver qué efecto tiene con el correr del tiempo. Si los bonos siguen mejorando en su precio, ¿sí? Que mejoran los bonos de precio implica que baja el riesgo país, ¿sí? Y que mejora el acceso al mercado de financiamiento tanto para el Estado Nacional, eventualmente, ¿sí?, como para las empresas argentinas.
Sí. Es decir, que es una buena medida. Sí. Sacando el dólar blue, nosotros analizábamos al final del año 2022, a finales del año pasado, que había más de 10 tipos de cambio diferentes en la República Argentina. ¿Esto todavía sigue siendo de la misma manera? Y preguntarte concretamente si el impacto en cada uno de estos tipos de cambios será igual. Sí, sigue en la medida en que haya regímenes diferenciales para distintos productos que se exportan, distintos tipos de producción, ¿sí? Distintas retenciones por exportaciones para productos transables, productos que tienen precio internacional, como los commodities, como la soja, el petróleo y demás. En la medida en que esas restricciones e impuestos diferenciales existan, va a haber distintos tipos de cambio, ¿sí? Eso es una realidad. Esto no vino a solucionar ese problema, ¿sí? Sí viene a atacar un poco la brecha que hay entre los dólares alternativos, el MEP y el contado con liqui y el blue, con respecto al dólar mayorista. El dólar más importante en Argentina es el dólar mayorista, que es aquel por el cual se rigen las importaciones y exportaciones, ¿sí? A ese dólar es al que se van agregando los distintos impuestos, ¿sí? O un precio de mercado para llegar al dólar minorista, que es el que uno ve en los bancos en pizarra, ¿sí? Y después a ese minorista, que se ve en los bancos, por ejemplo, es al que hay que agregarle los impuestos, ¿sí? Para llegar, por ejemplo, al dólar solidario, al dólar ahorro, ¿sí? O más impuestos para llegar al dólar Qatar, ¿sí? Entonces, los distintos tipos de cambio existen por las restricciones que hay para acceder al mercado de cambios, ¿sí? Y porque distintos sectores y distintas actividades tienen diferencias en los impuestos y demás que aplican al dólar, ¿sí? Pero ese tema no viene a solucionarse con esta medida. Bien, por último te consulto, a lo mejor tenés este dato o alguna proyección para finales de este mes de enero respecto particularmente del dólar blue. Cuando uno sale a la calle, una de las principales preocupaciones tiene que ver con esto y con la acelerada y el impacto que ha tenido sobre todo en los últimos días, en los últimos 8 días, 7 días. ¿Ustedes tienen proyecciones respecto de esto para finales de enero? Con respecto al dólar, hay una relación bastante interesante. Primero, hoy en día tenemos un dólar blue que se ve que está a 375 redondeando, que es bastante más alto que los 340 del dólar MEP, ¿sí? Esto no, MEP y 345 más o menos del dólar contado con liquidación, que son los dólares alternativos en blanco, ¿sí? Generalmente esa diferencia no es tan grande, es decir, que es posible que el blue esté un poco en un precio exagerado para el momento, ¿sí? Entendiendo que esta medida tiende a controlar el MEP y el contado con liquidación. Suponemos que el blue puede bajar un poco. Más allá de eso, hay una relación entre la cantidad de pesos que hay en una economía y las reservas que tiene el Banco Central, y esa relación está dando arriba de los 400 pesos. Es decir, que en el mediano plazo es posible que siga la suba de los dólares alternativos, ¿sí? Hasta tanto se vaya cerrando la brecha, ¿sí? Que es con otro tipo de medidas. Pero en el corto plazo parece que debería estar controlado, y ese valor de 400, si sigue la tranquilidad en el mercado, no se debería alcanzar en el corto plazo, ¿sí? Perfecto, entonces. Ricardo, como siempre, gracias por la explicación. Que tengas muy buenas tardes. No, por nada, buenas tardes. Hasta luego.